Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué bueno encontrarnos y alimentarnos de la escucha de la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, es la presencia de Jesús hoy en nuestra vida. Por eso, en un primer momento hoy, vamos a proclamar el texto que nos da la Iglesia, el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos la mirada al texto. Segunda lectura, proclamación. Es una lectura proclamada, es con toda la fuerza, con el manejo de signos de puntuación, con el entendimiento de la idea central, perdón si digo así, con toda la inteligencia de lo que nos puede decir este texto. ¿Y quién sino el Espíritu es el que nos debe acompañar cuando nos acercamos a las Sagradas Escrituras? Por eso una segunda lectura, tercera lectura. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿A quién traen? ¿Qué pasa con esta persona que traen? ¿Por dónde está? ¿En qué región? ¿Cuál es el contexto donde se encuentra? ¿Qué le dice al que viene y a aquellos que lo han traído? ¿Y cuál es la primera respuesta de Jesús para esta persona? ¿Y quiénes son los que dudan? ¿Y cómo Jesús lee el corazón? ¿Y qué les dice a ellos? Y, en consecuencia, ¿qué hace, como en un segundo momento, que viene a ser una curación integral y total? ¿Cuál es la reacción de las personas que hay allí también? ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué palabra? ¿Qué gesto de Jesús? ¿A qué nos mueve hoy con esta primera lectura? Este primer movimiento de la lección, de la lectura en primer lugar, para que podamos abrir el corazón y pasar a la meditación. Segundo momento, meditación. Hemos venido escuchando a Jesús que hace milagros múltiples. Ha detenido la tempestad, calmó el mar embravecido, ha curado enfermos, ha sacado espíritus inmundos. Ayer lo veíamos con aquellos que se llaman Legión y que Jesús venía a sanarlos. Y hoy en el contexto viene un primer ofrecimiento y es el perdón de los pecados. Y en un segundo momento la curación de un hombre que venía para que lo curara de un mal físico. El contexto es, estaba en la otra orilla, pasa otra vez a Cafarnaún, dice a su ciudad. La ciudad de los géneros es Nazaret, pero la situación fue tal que no lo rechazaron en su tierra y estuvo, digamos que su sede más fija fue Cafarnaún, el lugar donde empezó a hacer todos sus milagros, allí con Pedro, con Andrés, con Santiago y Juan, los primeros apóstoles, y después los demás, pues empieza a obrar, a enseñar y a mostrar los signos del reino de los cielos. Y entonces allí en esta ciudad, en Cafarnaún, pues le traen a un paralítico que está postrado en una camilla, un hombre que no puede caminar. Hacen un gran esfuerzo, lo acompañan unas personas y la actitud es en busca de Jesús, el que necesita la curación y los que llevan la camilla. Por eso Jesús dice, viendo Jesús la fe de ellos, aquí hay una primera referencia a los que lo traen, porque están haciendo de todas las formas posibles para que puedan llegar a Jesús. Y hay algo en Marcos y en Lucas, este evangelio, Marcos 2, capítulo 2, versículos 1 al 12, y Lucas 5, 17, 26, que son los paralelos,
Tienen otros detalles más amplios de cómo estos hacen todo un esfuerzo para descolgarlo por el techo, casi pues como con una forma de que lo recibieran por dentro, porque era tantas las personas que no podían entrar, y hacen un esfuerzo. Por eso Jesús aparece aquí rescatando la fe de estos hombres y lógicamente la fe de este hombre que buscaba con todo el anhelo la curación física. Pero aquí hay un detalle muy impresionante, y es lo que primero ofrece Jesús es el perdón de los pecados, que es uno de los puntos o el centro de esta escritura hoy. Por eso, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta expresión genera la reacción de unos principales allí que estaban, unos escribas, que para sus adentros dicen: este blasfema. Claro, ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, no habían aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, y entonces para ellos es un escándalo que alguien se dé este título y este derecho. ¿Cómo alguien puede perdonar pecados? Pero no lo dicen con palabras, cada uno en su interior está murmurando, y Jesús lee el corazón. Por eso, a reglón seguido, ahí en la narración, pues viene a mostrarnos cómo Jesús, conociendo estos pensamientos, empieza a explicarles a ellos. Bueno, entonces díganme ustedes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y ándate, y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La primera sanación que ofrece Jesús es la del alma, y consecuentemente después la del cuerpo. Y con este actuar le está mostrando a estos que no creían en Él que tiene poder de curar el cuerpo y el alma integralmente. Dios es el dueño de todo el ser, de esta unidad que nos ha dado cuerpo y alma. Y la que más quiere Dios en un primer momento curar es el alma, que es eterna, creada a imagen y semejanza de Él. Para los hebreos, para los judíos, las enfermedades tenían una conexión con los pecados de las personas o de las familias. Alguna vez le hacen una pregunta a Jesús sobre quién pecó, él y sus padres, y él dice que no, que es una situación que se da para manifestarse la gloria de Dios. Pero conociendo entonces este pensamiento, Jesús, pues si perdonaba pecados, es porque tenía la potestad, pues, de las consecuencias, y era el mal físico. Pues primero empieza por la raíz, el corazón, y perdona los pecados. Y para derribar cualquier murmuración viene la constatación de la curación física. Claro, dirían los escribas: bueno, ¿y quién es usted para que haga eso? Pues era una blasfemia. Pues compruebe, pues, ¿cómo hago yo para comprender que sí curo los pecados? Pues Jesús les está mostrando que también lo curó. El anhelo de este hombre era que lo curaran del cuerpo, pero salió también con la sanación y el perdón de los pecados. Seguramente, metiéndonos como en los zapatos de este hombre que iba en la camilla, lo primero que Jesús le dice es: le perdona los pecados, y seguramente dirá: bueno, como venía, sí, qué bueno, pero venía por la curación física. Y en dos momentos Jesús la da, porque Dios no da nada a medias. Qué bueno que podamos meditar esto hoy. Jesús no da nada a medias. Dios da una curación plena, total. No como nosotros, que cuando damos algo como que nos cuesta y damos de a pedacitos. Perdónenme esa expresión. No, Dios se da totalmente. Y aquí cura el cuerpo, el alma y el cuerpo. Tiene la potestad del perdón de los pecados. Un punto de meditación de hoy. Y esa potestad se la ha dado a la iglesia. La iglesia es sacramento universal de salvación. Nace en el costado abierto de Jesús. Jesús les ha dicho en Juan 20:22 a los discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y aquellos que son escogidos en nombre de la iglesia, en nombre de la persona de Jesús, perdonan los pecados. Y es una gracia que este Jesús que ha curado aquí a este paralítico la sigue haciendo cada que alguien con dolor de pecado y contrición quiere buscar el perdón y esta gracia que da la iglesia. Esos sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios, y Él tiene la potestad. Nosotros creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, eso lo tenemos claro. Por eso buscamos el sacramento de la penitencia y del perdón de los pecados. ¿Cuánto valoro yo el sacramento de la penitencia?
¿Cuánto me preparo para buscar el perdón de Dios? Aquí la situación es que me duela el pecado y que tenga contrición, verdaderamente un movimiento de querer cambiar. Porque como nos hemos quedado en ese punto que hemos meditado tantas veces de que yo no mato y yo no robo y yo soy bueno y los malos son los otros, y para qué confesarse con un sacerdote o cura que es peor y pecador. Claro, nosotros confesamos nuestro pecado y que es muy grande, y la iglesia ha pedido perdón y nosotros, sacerdotes, también nos confesamos. Pero hay una gracia que se extiende en la misericordia de Dios para alguien que en humildad va y hace un esfuerzo de ir a buscar a Jesús, no a nosotros. Nosotros somos testigos de esta misericordia de Dios, y en aquel momento Dios, a través de la iglesia, nosotros representando a la iglesia, decimos esta palabra tan bonito. Jesús le decía: hijo, tus pecados te son perdonados. Pues ahora se hace toda esta oración de la absolución, y el creyente tiene también una penitencia para ir a reparar por sus pecados, pero que tenga la intencionalidad de sanar el corazón. Claro, Dios sana el cuerpo y sana el alma, pero que ustedes y yo hoy necesitemos y busquemos con avidez esta sanación del corazón, que pidamos perdón definitivamente al Señor por el pecado. Él perdona el pecado, lo sigue haciendo a través de la iglesia. Qué bueno meditar hoy este perdón. Yo no sé si ustedes, qué bueno que miraran si se han sentido perdonados alguna vez, o cuando han salido de la confesión han sentido como que les quitan un peso de encima y sienten como una fuerza nueva, una paz del corazón, una capacidad de empezar con una nueva fuerza, con gracia, con presencia de Dios. Qué bueno poder sentir este perdón de Dios. Y cuando uno se siente perdonado y has tenido esta sensación, es capaz de perdonar a otros, porque sabe lo que es la misericordia, siente desde lo más profundo de su ser la alegría de sentirse perdonado. Pues hoy aparece Dios en la palabra también diciéndonos y moviéndonos a que tengamos dolor de pecado, y viene toda su sanación del espíritu. Y también Dios es el dueño del ser y tendrá la sanación física que le pedimos hoy para muchos de nuestros familiares y muchos que tienen pues dolencias en el cuerpo, que también venga toda la sanación de Jesús. Hoy Jesús demuestra su potestad, su capacidad de perdonar el corazón, es decir, de sanar el alma, de limpiarla con la misericordia en el sacramento de la penitencia, y también de sanar el cuerpo. Lo sigue obteniendo. Es el médico de médicos. Ha querido venir por todos, por los pecadores en un primer momento, y sobre todo ha querido purificar todas las generaciones con el derramamiento de su sangre. En la cruz, en su ofrecimiento de vida, todos hemos venido a recibir ese perdón de los pecados. En el bautismo lo hemos recibido, y la iglesia lo sigue administrando a través del sacramento de la penitencia. Entonces miremos hoy todos estos detalles del perdón de los pecados y escuchemos que Jesús dice hoy: levántate y anda. Y cuando Él cura el corazón podemos andar como más libres, porque hemos perdido libertad, porque nos hemos esclavizado, porque han llegado situaciones, actitudes en la vida que van dañando esa libertad, como quitando una capacidad de acción, y Dios puede venir otra vez a liberarnos, a darnos esa vestidura blanca del bautismo, a limpiarla. Ese es el sacramento de la misericordia, limpiar aquellas manchas que aparecen en el espíritu y darnos vida de plenitud. Hay un paralítico que constata eso. ¿Y por qué se consigue eso? El otro punto de hoy: por la fe. La cuota inicial, el disponer el corazón, es tener la fe inicial para que Dios pueda actuar. Los milagros llegan por la fe, no al contrario. No se dan milagros para que uno pueda tener fe. La fe genera milagros. La fe genera toda la presencia de Dios, la fuerza de Él, la gracia de Él. Jesús viene hoy a constatar la fe de estos hombres. Qué bueno que ustedes y yo también, como lo hemos meditado en este pasaje otras veces, seamos como aquellos que llevan la camilla de otros, que están postrados por muchas circunstancias, y que podamos llevarlos y mostrarles: mire, ahí está Jesús, Él lo ama y lo perdona. ¿Cómo hacemos eso con nuestros familiares, con nuestros conocidos y amigos? Lógicamente, tendríamos nosotros que
haber recibido el perdón de Dios, querer seguir buscando el perdón de Dios, caminar en gracia y en santidad para poder mostrarle a los otros, porque no podemos ser ciegos guías de ciegos, de otros, porque llevamos a otros al hoyo, como dice el Evangelio. Pero si hemos caminado ya en la luz y la palabra nos da dando una luz, podemos llevar a otros a la fe. Con la fe nuestra, poder irradiar para que otros, si han llegado a parálisis y en circunstancias difíciles en la vida, puedan tener hoy una palabra de Jesús que les dice: yo te perdono los pecados, y los podamos llevar inclusive a que valoren la confesión, a que vayan a esa fuente profunda de misericordia, ese abismo de misericordia que es el sacramento de la penitencia, y allí salir nuevos, porque Dios ya no cuenta el pasado. Dios no está haciendo cuentas del pasado para aquel que se arrepiente, porque lo que vale es un hoy en Dios que construye el mañana, el porvenir en Él, pero con su perdón y su misericordia, y con aquel que puede sanar integralmente nuestras vidas, y a nuestras familias y a esta generación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú eres el único que puedes perdonar pecados. Y has querido en tu infinita misericordia que esta potestad quede en la Iglesia como sacramento universal de salvación, porque tú eres la cabeza de nuestra Iglesia, y has dado la potestad a los apóstoles, y en los apóstoles a todos los ministros consagrados, sacerdotes en el tiempo, para perdonar los pecados en nombre tuyo, Señor. Permítenos a nosotros ser dignos de este ministerio, y también que nos movamos cada uno de nosotros a pedir perdón por nuestros pecados, con la alegría de entender y comprender que tú quieres esa sanación y que nos la das. Te pedimos también en este día, Señor, que cures todas las parálisis que hay en nuestras vidas, en las de nuestros conocidos. Te pedimos también por las enfermedades físicas de muchos que tienen ahora esta situación del COVID, o que tienen otras enfermedades, para los enfermos terminales, que tú puedas venir a darles gracias, Señor, y tu presencia llegue hasta ellos. Te pedimos, Señor, por la sanación integral de todos, y sabemos que tú lo haces, Señor, lo sigues ejerciendo. Regálanos la fe, Señor. Sabemos que se necesita la fe, que hoy podamos creer y avanzar en la fe, que podamos dar pasos de gigantes, creyendo, y con el creer recibir todos los milagros, las obras, las gracias que tú nos das todos los días. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno, como estos que llevaban la camilla, ¿qué puedo hacer yo también para que otros puedan llegar y decir y sentir la misericordia de Dios en el sacramento de la penitencia? ¿Cómo le hablo a otros de la grandeza del sacramento? ¿Cómo los invito con mi propia vida a que miren los efectos de la gracia que es recibir la confesión y la capacidad de buscar el perdón de Dios? Qué bueno. ¿Cómo hago para seguir creciendo en la fe? Aquí Jesús habla de la fe grande de estos que llevaron, y también la fe del paralítico. ¿Cómo crecemos más en la fe? La palabra cada rato nos viene hablando de crecer en la fe, de creer en Dios, de quitar todo aquello que nos impide creer más a Dios. Evaluémonos si no somos como aquellos que se creen principales, que murmuraban ahí contra Jesús. Que nosotros más bien creamos, pongamos la vida en Dios, que no nos sintamos ya santos y convertidos del todo, como quien dice yo ya estoy sobre el bien y el mal. No, todos los días necesitamos buscar el perdón de Dios, vivir en su gracia y en su misericordia. ¿Qué me deja esta palabra? ¿Cómo la puedo llevar a mi vida hoy? Cada uno ahí. Qué bueno que compartan en el chat alguna palabra, algún gesto, alguna expresión, alguna explicación más grande de este contenido de esta palabra. Le doy gracias a todos los que diariamente lo hacen. Qué bueno que podamos hacer aquello. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.